Estimados estudiantes, niños y niñas de séptimo año básico A y B, les doy la más grata bienvenida a la clase número 2 que corresponde al periodo de diagnóstico de la asignatura de Ciencias Naturales. Durante este periodo que se va a extender por 2 o 3 meses, vamos a trabajar los mismos contenidos que vimos el año pasado en el sexto básico y vamos a reforzar los contenidos que quedaron pendientes y actualizar nuestros conocimientos a través de este repaso alargado que vamos a tener. El objetivo de esta clase es distinguir los organismos capaces de realizar fotosíntesis, plantas, algas y algunos microorganismos, demostrando interés en el aprendizaje. Y las habilidades que van a desarrollar son comprender, distinguir y comparar. A continuación los dejo con el video de la clase. Pongan mucha atención y mucho ánimo. Vamos a activar nuestros conocimientos en base a lo que es la fotosíntesis y todo lo que las variables que conllevan a este proceso, que es un proceso vital para los vegetales, las plantas y otros microorganismos que efectúan este tipo de proceso para obtención de energía. ¿De dónde obtienen la energía los seres vivos? Seres vivos tenemos el ser humano, los animales, las plantas, los vegetales y otros microorganismos del ambiente. ¿De dónde creen que estos seres vivos obtienen la energía para desarrollar su vida? Vamos a ver. Claramente ustedes tienen que colocar la respuesta y anotar esta pregunta antes de mostrarla acá. Primeramente tenemos como primer elemento y factor la energía solar. ¿Por qué la energía solar? Yo necesito energía solar para tener una temperatura adecuada donde yo me voy a desarrollar. Las plantas también, sobre todo las plantas y los vegetales, necesitan la luz y el calor que emana del sol para poder desarrollarse y crecer, ¿ya? Y también los animales. La luz solar, la energía lumínica y la calórica que efectúa el sol, ¿ya?, que irradia el sol hacia la Tierra, nos permite desarrollarnos de forma adecuada a todos los seres vivos. El oxígeno. ¿Por qué el oxígeno? Permite que nosotros efectuemos una respiración adecuada. Desarrollemos una respiración adecuada a través de estas partículas que son vitales para la vida de todo ser vivo, ¿ya? Agua. El agua es otro elemento vital para la vida de las personas. Las plantas consumen agua, las personas consumen agua, los animales consumen agua, todo consume agua, ¿ya? Todo lo que tiene vida necesita de agua. Y también necesitamos esto que es muy importante, que tenemos que consumirnos a diario, los alimentos. ¿A qué me refiero con eso? A las verduras, a las frutas, a los carbohidratos, a las proteínas, entre otros. A todo lo que tiene que ver con lo que uno consume a diario. Ahí tenemos el sol, ahí tenemos el oxígeno, el agua y el conjunto de alimentos. Entonces, podemos resumir que los seres vivos obtienen la energía de la luz solar y el calor, el oxígeno para respirar, el agua para las funciones vitales y los alimentos como fuente importante de energía. ¿Ya? Continuamos. Concepto, vamos a ver el concepto de energía para la vida, no energía para hacer funcionar aparatos, ¿ya?, inertes, ¿ya?, sino que la energía que uno necesita para desarrollar su vida, para que el cuerpo o los sistemas funcionen de forma adecuada. La energía necesaria para vivir se obtiene principalmente de los alimentos. La energía es el combustible que el cuerpo humano necesita para poder desarrollarse de forma adecuada, ¿ya? Principalmente nosotros, las personas, ¿ya? Esta es la principal, esta y esta es de forma innata. El sol me alumbra y yo voy a tener calor en mi cuerpo, ¿ya?, el calor adecuado, ¿ya? El oxígeno lo respiro constantemente, pero las que son más notorias es el tomar, beber agua y el comer,
efectuar esa alimentación, el desayuno, el almuerzo, la once y finalmente la cena en algunos casos, ¿no? Entonces dijimos que también nosotros necesitamos la energía para que nuestras células y los tejidos se puedan regenerar, ¿ya? También tiene que ver con el funcionamiento de nuestro metabolismo, ¿ya? Y principalmente hay 4 tipos de materia que la vimos al inicio: la energía solar, el oxígeno, el agua y los alimentos. Esa mezcla de esos 4 elementos permite desarrollar la vida de forma adecuada, ¿ya? Y todos ellos son indispensables para poder desarrollarlo. No solo las personas, sino que todos los otros seres vivos. El concepto de fotosíntesis. Ahora vamos a enfocarnos solamente en un ser vivo, que son las plantas y los vegetales, ¿ya? Vamos a enfocarnos en ello. ¿De qué manera trabajan los vegetales y cómo obtienen la energía del medio ambiente? A través de este concepto que se llama fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es el proceso de obtención de luz, calor, agua y sales minerales que efectúan las plantas para el crecimiento adecuado, ¿ya? Según nuestro diccionario, dice que la fotosíntesis es el proceso de elaboración de un alimento a partir de, por ejemplo, de aspectos del ambiente como es la luz del sol, el agua, las sales minerales. ¿Por qué creen ustedes acá que es necesario regar una plantita o sacarla a la luz de forma diaria? Porque la planta necesita realizar su proceso de fotosíntesis, aprovechar el calor del sol, tomar el agua, transformar el oxígeno que respira, ¿ya? Recuérdense que las plantas se alimentan del dióxido de carbono que está en el ambiente, que nosotros eliminamos de nuestra respiración. Ahí nosotros, las personas, tenemos un intercambio gaseoso con las plantas. Ellas nos entregan oxígeno limpio y nosotros eliminamos el dióxido de carbono, que es el aire, el oxígeno que ellas respiran, la materia que ellas aprovechan para realizar su respiración, ¿ya? Entonces la fotosíntesis les sirve para alimentarse, crecer y desarrollarse. Para realizar la fotosíntesis, las plantas necesitan la clorofila. ¿Qué es la clorofila? El color, el pigmento de color verde que tienen las hojas, que la mayoría son verdes cuando no están secas. Yo arranco una hoja de una planta, la voy a ver que está verde y que está en un estado adecuado para desarrollar una fotosíntesis. ¿De qué manera? Si yo coloco esta hojita en un microscopio, voy a ver pequeños orificios como narices que están alrededor de estos. Esos orificios, ¿ya?, sirven para captar no solamente la luz solar, sino que también el dióxido de carbono y poder alimentar su cuerpo, ¿ya? El tallo, las hojas, las raíces, etc., ¿ya? Y poder crecer. ¿En qué consiste? Y esto lo vamos a ver de forma breve, porque en la próxima clase vamos a trabajar solamente fotosíntesis, ¿ya? Bueno, la planta acá aprovecha la luz del sol y la transforma en oxígeno, y también aprovecha el dióxido de carbono que emanan las personas en este caso, ¿ya? Y lo aprovecha para su respiración. Y también necesita el agua que nosotros regamos en la tierra, donde está la planta, ¿ya?, y las sales minerales que contiene la tierra específicamente. Y gracias a esta combinación del sol, la energía solar, el CO2, el O2, ¿ya?, permite que esta planta pueda florecer y crecer y desarrollarse. Eso es principalmente lo que es fotosíntesis, ¿ya? Es un proceso químico natural que efectúan las plantas para alimentarse, crecer y desarrollarse de forma adecuada. Ahora vamos a ver cuáles son los organismos que existen en el planeta y que se alimentan de diferentes tipos de energía, ¿ya? Y acá quiero que salgamos un poquito de los dos conceptos anteriores y después los vamos a relacionar. Dijimos que las plantas efectuaban fotosíntesis. ¿A qué me refiero con eso?
ellas elaboran su propio alimento, ¿ya? No dependen de cazar, no son depredadoras de otros seres vivos, como lo somos las personas o los animales, ¿ya? ¿Qué organismos necesitan energía para vivir? Tenemos los organismos autótrofos. Organismos autótrofos. Es difícil esta palabra y es muy similar a la que viene, así que hay que reconocerla bien. ¿Qué son los organismos autótrofos? Son seres que necesitan la luz para fabricar su alimento. En el caso de la planta, ella necesita la luz solar y también necesita el oxígeno para realizar la fotosíntesis y crecer. El oxígeno le va a brindar el aire para la oxigenación. El sol le va a brindar luz solar y calor, energía lumínica y energía calórica. Y el agua, que es un factor esencial en todos los seres vivos, va a provocar que la planta pueda crecer y desarrollarse y absorber a través de sus raíces las sales minerales que se encuentran en la tierra de forma más fácil. Esos son los factores que influyen en la fotosíntesis, ¿ya? Y son elementos autótrofos, ¿ya? Porque ellos no tienen esa capacidad que nosotros los seres humanos no tenemos, ni los animales, de elaborar nuestro propio alimento. ¿A qué se refiere con eso? A que ellas, el alimento que consumen, lo elaboran por sí solas, ¿ya? No necesitan comerse una manzana, no necesitan comerse un trozo de carne, no necesitan comerse los insectos. Gracias a la glucosa que se produce en el proceso de fotosíntesis, ¿ya? Y a la captura del CO2, del dióxido de carbono, ellas se pueden alimentar y crecer, ¿ya? Por sí solas. Esa es la diferencia, esa es la característica específica de los autótrofos. ¿Y qué tipos de organismos vivos tenemos en los organismos autótrofos? Las plantas, las algas que están bajo el agua, que también son plantas, ¿ya? Y las cianobacterias, que son las bacterias vivas que transmiten enfermedades, como el resfrío, las alergias, entre otras, ¿ya? Hay muchas que son de tipo vivo y que entran en nuestro organismo y se reproducen, porque elaboran su propio, no necesitan comerse algo para reproducirse. Tienen la misma capacidad que estos dos tipos de plantas. Entonces, la característica más importante de los organismos autótrofos es que ellos pueden elaborar su propio alimento a partir de elementos ambientales. Vamos a ver el otro tipo de organismo que existe en nuestro planeta y que se llama organismo heterótrofo. Heterótrofos, ¿ya? El otro era autótrofo, este es heterótrofos, ¿ya? Y en los organismos heterótrofos tenemos todos los que necesitan depredar, ¿ya? Cazar su alimento, comerse a otro organismo vivo para poder autoalimentarse. Por ejemplo, tenemos el conejo que se está comiendo una zanahoria, que la zanahoria es un organismo autótrofo, ¿ya? Del otro grupo, porque es vegetal, ¿ya? Y el conejo se la está comiendo, le sirve de alimento. La serpiente, el águila que se comen los pollitos chicos, ¿ya? Los pescados del mar, ¿ya? Las ardillas que se comen las nueces, los vegetales, los peces que se comen las algas, las esponjas que también son organismos autótrofos, el tiburón, que son incluso un riesgo para nuestra vida en el mar, ¿ya? La vaca que se come el pasto que crece a ras de suelo y otro tipo de vegetales. Acá tenemos el perro, la oveja, ¿ya? Y las personas que nos sentamos en una mesa a comernos un trozo de carne que fue un animal vivo, ¿ya? Y que nosotros lo estamos consumiendo, un cerdo, una vaca, un pollo, ¿ya? Ahí tenemos los organismos autótrofos que dependen de otros organismos vivos para alimentarse,
Vamos a leer la definición. Un organismo heterótrofo es un organismo que no puede producir su propio alimento por sí mismo, ¿ya? Sino que se nutre de otras fuentes de carbono orgánico de otros animales, ¿ya? Principalmente materia vegetal, lechugas, ¿ya? Lechuga, brócoli, pepinillo, espárrago, ¿ya? Otros organismos vegetales que sí tuvieron vida. Y animales como por ejemplo el pollo, la carne, ¿ya? Cuando se come un asado, ¿ya? Que también fueron organismos vivos, ¿ya? En la cadena alimentaria, los heterótrofos son consumidores primarios. Nos comemos a los autótrofos, ¿ya? Nosotros los seres humanos somos depredadores de los animales y gracias a ello, por una organización natural, tenemos energía propia, ¿ya? Secundarios de sal, pero no son productores. Yo no produzco alimento para un animal, ¿ya? No tengo esa capacidad. Ya, jóvenes, para realizar la comparación entre lo que es un organismo autótrofo y un heterótrofo, vamos a ver, acá se puede distinguir a simple vista, ¿ya? Que en el heterótrofo tenemos un tigre, un mono, una tortuga, un cocodrilo comiéndose, otro organismo vivo de esta rama. Y acá tenemos las plantas que realizan fotosíntesis. Vamos a ver los conceptos. Un autótrofo es un productor primario. Es un organismo que produce compuestos orgánicos complejos usando carbono de sustancias simples como el dióxido de carbono. Recuérdense que las plantas ya necesitan lo que nosotros eliminamos en nuestra respiración, el dióxido de carbono, el CO2, para poder respirar, ¿ya? Y también la luz solar y otras reacciones químicas del ambiente como el oxígeno y el agua, ¿ya? Y los heterótrofos, a diferencia de ellos, no pueden hacer su propio alimento por sí mismos, por lo que deben comer o absorberlo mediante la depredación o la quimiosintesis que se usa para producir alimentos, utilizando la energía química almacenada en las moléculas de los alimentos. Los alimentos tienen proteínas, tienen carbohidratos, tienen lípidos. Todas esas moléculas nosotros las aprovechamos para alimentarnos, ¿ya? Entonces, nosotros, los humanos que pertenecemos a este grupo de heterótrofos, necesitamos de otros organismos vivos de este grupo autótrofo o de este mismo, ¿ya? Para poder alimentarnos, así como lo hace este tigre, lo hace este mono, lo hace esta tortuga y lo hace este cocodrilo. Esa es la diferencia entre autótrofo y heterótrofo. No produce su propio alimento y no depende de ningún otro, depende de otros organismos vivos para obtener la energía. ¿Cuál es la actividad, jóvenes, que van a realizar ustedes en sus casas, en sus cuadernos, en base a lo que vimos en esta clase? Es un cuestionario pequeño de lo que se vio netamente en esta clase, ¿ya? Y dice, en base a la materia vista y a tu texto de estudio, deberás realizar el siguiente cuestionario anotando las preguntas y respuestas en tu cuaderno de ciencia. Esto va al cuaderno, copian la pregunta y la respuesta en el cuaderno. La 1 dice, ¿de qué tipo de materia obtienen la energía los seres vivos para vivir? ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Qué es un organismo autótrofo? ¿Cómo obtiene la energía un organismo autótrofo? Explíquelo. ¿Qué es un organismo heterótrofo? Y finalmente, ¿cómo obtiene la energía un organismo heterótrofo? Explíquelo. 6 preguntas. Y bueno, para hacer el cierre de nuestra clase, ¿qué aprendiste hoy? Hoy día hablamos en nuestra clase sobre organismos y obtención de energía. ¿Cómo los organismos obtenemos la energía de diversas fuentes que están en el ambiente? Vimos que los organismos vivos obtienen la energía de 4 factores distintos: la luz solar y el calor, el oxígeno, el agua y el grupo de alimentos, todos los grupos de alimentos. De ahí obtenemos la energía para vivir. ¿Cómo se produce la
fotosíntesis, principalmente la fotosíntesis la producen los organismos autótrofos, como son las plantas, las algas y las cianobacterias. En este caso tenemos una planta ahí, que está aprovechando la luz solar, ya a través de la clorofila que está en sus hojas, capta el oxígeno, el agua es aprovechada en las raíces y las sales minerales que están en la tierra, y el CO2, el dióxido de carbono que eliminan los seres vivos para respirar. Eso es lo que es fotosíntesis. Y también vimos dos tipos de organismos distintos: los organismos autótrofos y los organismos heterótrofos. Los autótrofos elaboran su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas que los permiten nutrirse, como por ejemplo el aire, el agua, la luz del sol, entre otros. Y los heterótrofos no pueden producir su propio alimento, sino que deben comerlo o absorberlo a través de la depredación. Las personas, los animales comemos carne, algunos que no, pero comen verduras o frutas que también son organismos vivos. También dependen de otros organismos los animales herbívoros y los animales carnívoros, ¿ya? Estando en este grupo, no puede elaborar su propio alimento y depende de otras fuentes que son de tipo vivo también y que están en este grupo de acá, en los autótrofos, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre lo que es autótrofo y heterótrofo en la parte alimenticia, ¿ya? Espero que la clase haya sido clara, jóvenes, hayan entendido los conceptos que se trabajaron el día de hoy y nos vemos en una próxima clase. Hagan el cuestionario, por favor, y nos vemos pronto.